Buenas a todos. Hoy toca Manual para no morir. El primer capítulo ha llegado la hora. Vemos al joven leyendo un libro acostado en un sofá, el cual en el piso hay un libro llamado Ligar con mascarilla. Sospecho que vendió bien por alguna razón. Bueno, el que está leyendo se llama Manual para no morir. Viene con unos consejos como recordar respirar y no comer cuchillos, súper útiles. Se encuentra enfermo y en su suéter tiene un gato con una mascarilla, que por cierto es del mismo color del cabello del muchacho. Este siente que se muere y en ese momento ve una luz, un portal del cual sale quien lo llama, Fernando. Han venido por su alma. Esta es la parca menos aterradora que he visto en mi vida, sinceramente. Cuando ésta le dice para irse con ella al inframundo, este reniega debido a que su doctor le dio al menos 2 semanas de vida. Este intenta preguntarle al respecto y este reprocha que si se cree mejor que un profesional. Y la parca se lo queda mirando ahí sin saber qué más decir, como si primera vez en su vida que alguien lo hubiera argumentado en contra. Mejor dicho, no se ve muy experimentada en este asunto de la recolección de almas. Tras un momento, este le dice que se regrese en 2 semanas y le insiste que por qué siga y que ya se vaya. En el siguiente capítulo, ella sigue ahí mirándolo un momento y se va enseguida atravesando el portal. En ese momento es que se pone a pensar y se regresa porque ella es una profesional en su trabajo. Cuando lo confronta, este le dice 2 cosas muy importantes. La primera, que están en vacaciones, y la segunda, que es domingo. Ella le explica que en su trabajo no tienen vacaciones porque es muy importante y entonces este le dice que está siendo explotada y la convence con fuertes argumentos de que debe ir a pedir mejores condiciones de trabajo. En serio, esta chica no piensa las cosas antes de actuar, sinceramente. O sea, deja tirado su trabajo para irle a la oficina de su jefa a pedir una cita en lugar de, pues, la mandaron a recoger esa alma, tendría que llevársela de vuelta. La recepcionista Amanda le dice que espere un momento y esta se queda ahí pensando que le van a dar vacaciones mientras el jefe no está de humor y la considera una inútil, aunque igual la va a recibir. Este se encuentra muy ocupado haciendo el dibujo de un gato esquelético. Al menos no es solitario, ya eso sería demasiado cliché, sinceramente. Bueno, Sisi, que se llama la parca, llega con su jefe dándole sus argumentos súper sólidos y exigiendo unas vacaciones porque ya vive trabajando con esclava. Bueno, quizás no debí decir vive, pero ustedes entienden. En eso, cuando cree que tiene acorralado al jefe, Pérez, este le recuerda que se podría buscar ser despedida y segundo, que las opciones en aquel lugar son las siguientes: o trabaja con ellos o se va para la calle. Y la calle no se ve mejor que cualquier otro sitio. Digo, es el infierno y su jefe se lo recuerda. Em, bueno, como pueden ver, Sisi, la parca, no es muy inteligente a pesar de que ella se eche flores. Y Fernando, sinceramente, salió bastante listillo, ya que logra convencerla con sus argumentos. Bueno, tiene su lógica, pero tampoco sí. Ya está graciosa la interacción entre los dos personajes. No sé cuál sea el tema con los gatos, porque estaban hasta en los pantalones de Sisi. Y notaron que la oficina del sitio está bastante deteriorada. Al menos las almas clásicas tipo fantasmas por la ventana se veían espeluznantes. No sé si tenga explicación que eso esté ahí y el resto de los personajes tenga cuerpo corpóreo. Digo, podría tener su explicación más adelante o simplemente es otro elemento de humor, cosa que no tendría nada de malo. Ya saben que para mí una historia sencilla y sin complicaciones no significa una historia mala, ni que una historia sea súper complicada y profunda, realmente una buena historia.
Así que si quieren pasar un buen rato, me parece que esta es una historia que al menos por lo que he visto se presta para ello sin complicaciones. Esta está en Webtoon si les interesa. Y bueno, ya saben que esta plataforma tiene un muy buen catálogo de historias. Antes de irme, les quiero invitar a ver mi obra en Dream Osa Negra. Me gustaría mucho tener sus opiniones sobre esta, como de cualquiera de las otras historias que les he hablado aquí en el canal. Todo por mi parte, chao.